Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en directo a las 7:05 del 15 de septiembre. Estamos en directo. Muy buenas tardes. Hola, José Luis, que ya te veo por ahí. Marta. Bueno, mucha gente. Muchas gracias por acompañarnos. Miguel Ángel también lo tenemos por ahí. Nos hace mucha ilusión este directo porque vamos a hablar de un proyecto que nos ha costado mucho que saliera adelante, pero se ha podido conseguir gracias a colaboradores y teníamos muchas ganas de contarlo, de hablar, pero sobre todo de que escuchéis a quien nos escuchó en un momento y supo trasladar. Creemos que es muy importante. Y bueno, os explico un poquito. Esto nació, este cuento infantil, donde se habla de una manera sutil del lupus, nació de una reunión con todas las asociaciones que conforman FELUPUS, ya sabéis que son 21 asociaciones, y nació la idea de que en los colegios había niños con lupus, y además los niños de hoy, que esta frase la oiréis mucho repetirla, los niños de hoy serán los adultos del mañana. Para concienciar socialmente, creemos que nada mejor que llegar a los niños, esos niños tomen conciencia, empaticen y tengamos un futuro de inclusión, donde todo el mundo conozca más o menos qué es el lupus y tengamos una dignidad social, que ya estamos consiguiendo la dignidad sanitaria, así que vayamos por una dignidad social y una empatía por parte de la gente. También desde la Federación, realmente es la Asociación de Málaga quien realiza un encuentro de jóvenes todos los años y se reúnen niños, adolescentes, y algunos ya prejóvenes, como nos gusta llamarlo. Y detectamos que, al igual que nos decían en la reunión de las asociaciones, que habían niños que sufrían, no vamos a llamar bullying porque a lo mejor es una palabra un poco fuerte, pero sí sufrían una cierta discriminación por tener lupus, por tener los tratamientos que hay para el lupus, como las cortisonas que lo hinchan mucho, y en esas edades los niños son muy crueles, no entienden, y pues que no podían hacer gimnasia por el sol, por el cansancio, faltaban a clase porque estaban malitos. Y todo eso notamos, tanto las asociaciones que nos lo trasladaron como en el encuentro de jóvenes que se hace en Málaga, notamos que había una necesidad de trasladar qué es el lupus a nivel infantil y qué es el lupus para esos niños que tienen un familiar con lupus, que vayan entendiendo un poco. Y pues la verdad es que el contacto de testimonio que nos han aportado tanto las asociaciones como en el encuentro, esos niños que hablo, niños y jóvenes que se reúnen, pues se decidió hacer un cuento. Y este cuento para nosotros era muy importante, no queríamos que se centrara solo en lupus como tal, porque es un cuento, no es una charla y una ponencia de lupus. Y pues contactamos una compañera nuestra, María José Ángel Torres, se metió de lleno en el proyecto, se ilusionó como todos y empezó a buscar profesionales y empezó a buscar personas que tuvieran sensibilidad para poder trasladarlo todo. Y esta compañera María encontró a dos personas maravillosas, Miguel Ángel y José Luis, que ahora vamos a hablar con ellos, que supieron captar nuestras ideas, supieron captar lo que queríamos y tanto el texto, que tiene una delicadeza, una elegancia, es súper sutil, como las ilustraciones, que son vivas para que los niños viajen con ellas, son indeterminadas para no darse eso, son muy exclusivas, hablamos de diversidad. Y pues estamos muy contentos porque la verdad que se ha creado un cuento para educar a los niños en valores, conseguir que comprendan el concepto de la tolerancia y el respeto, para que acepten ellos mismos a los demás compañeros, fomentar la relación entre alumnos para así crear amistades sanas, favoreciendo la cooperación y el trabajo en equipo y sobre todo concienciar de que existen enfermedades que no son visibles a simple vista, como es el caso del lupus.
En el Instagram de hoy tenemos el placer, como he adelantado, de contar con los autores de este cuento, que es José Luis y Miguel Ángel. Y voy a darles la bienvenida y a darle entrada por su participación y su tiempo que nos ofrecen hoy con nosotros. Vamos a ver si puedo. Es que me están enviando solicitudes. Aquí. Vamos a ver. José Luis es catedrático de la Universidad de Sevilla y es el que ha hecho las ilustraciones. Hola, Miguel Ángel. Y Miguel Ángel, Hola, buenas. ¿qué tal? Profesor de educación y es el que ha hecho el texto. Pero él también ya ha hecho algún otro cuento que otro porque, bueno, pues quiere ir educando también en valores a los niños y tiene un cuento que se llama Las tortugas. ¿Cómo es? El secreto de las El tortugas. secreto de las tortugas. Os lo aconsejo también como lectura y obligado para vuestra biblioteca, junto al mejor paraguas del mundo, que es el cuento del que hablamos hoy. ¿Qué tal, Miguel Ángel? José Luis parece que no se ha conectado, ¿no? Mm, A mí no Le me sale invito, en pues, pantalla. si estás en el ordenador, creo que no te va a poder conectar, tiene que ser a través del móvil. Es que lo he invitado y me dice que no puede unirse, entonces deduzco que puede ser que esté con con el ordenador y con el ordenador el Instagram no te deja conectar la cámara para hacer directo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo te encuentras esta tarde? Buenas, pues bien, bien. Aquí estamos con ya un veranito que está pasando por lo menos las temperaturas y la verdad es que bien, con muchas ganas también de compartir, que yo siempre digo que el mejor paraguas del mundo fue un regalo más que yo una colaboración y deseando de compartir y de contestar todas las dudas que surjan. Vale, pues voy a presentaros. Miguel Ángel Martínez Cantillo es maestro de educación infantil, licenciado en psicopedagogía y graduado en psicología. Desde hace varios años colabora con distintos centros de profesorado de la provincia de Sevilla en materia de igualdad, inteligencia emocional, trabajo por proyecto, aprendizaje cooperativo, etcétera. Ha escrito el libro del secreto de las tortugas, como os decíamos, y crea contenido para niños en redes sociales donde se le puede encontrar en @aprendo y jugando, ¿no? Es @aprendo y jugando. Sí. Y también tenemos el secreto de las tortugas como tal en Instagram. Y José Luis, cuando consigamos que se conecte, es nuestro ilustrador y es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y profesor titular del Departamento de Pintura de dicha universidad. Algunos de sus trabajos son El mago Coricitos y otros cuentos de Celia. Cuentos al amor de la lumbre. O sea que todos ya contabais con una experiencia, pero propia, ¿no? Lo que te voy a invitar, Miguel Ángel, a que nos leas la sinopsis del cuento, que además Sí, la hiciste tú con mucho gusto, y así esperamos mientras que José Luis se incorpore, si no te importa. vale. La sinopsis dice, Ariel ha estado un mes sin poder ir al colegio, pero ha llegado a tiempo para el gran día. Junto con Gael y Mara, vivirá la gran aventura. Finalmente, Ariel descubrirá que efectivamente se encontraba ante el gran día, pero no por las razones que pensaba, sino por otras mucho más importantes. ¿Quieres saber cuáles son estas razones? ¿Te apetece acompañar a Ariel, Gael y Mara en la gran aventura? Adéntrate en esta historia con la que aprenderás la riqueza de la diversidad, la fuerza de la amistad, el valor de la tolerancia y el poder de la inclusión. ¿Y tú? ¿Sabes cuál es el mejor paraguas del mundo? Descúbrelo. Qué bonito. Es que cuando Miguel Ángel le pone la voz, eh, todos nos tenemos que quedar ensimismados, sobre todo quienes lo vivimos y sabemos lo que es. Es una sinopsis para abrir boca, para abrir apetito a este magnífico y precioso cuento. Contar que es algo importante, que este cuento se ha repartido a nivel de las asociaciones para que lo lleven a colegios y bibliotecas de un modo altruista, hagan una presentación de lo que es el cuento, de lo que son los valores en esta edad tan temprana, en niños de 6 a 9 años, y también explicar un poco por encima lo que es la enfermedad y cómo afecta mayormente a los niños,
sin entrar mucho en detalle, para no hay que asustar tampoco porque son niños, no podemos perder la perspectiva. Y también lo que queremos es acercarlos a que entiendan y a que empaticen. Y parece que José Luis a ver, creo que ahora sí. Y bueno, pues otra parte del proyecto, una parte es altruista y divulgativa y otra parte es, vamos a hacer venta tal cual de estos cuentos. Y con el dinero que vayamos recaudando de estos cuentos, que ojalá sean muchos y se vuelque todo el mundo, queremos crear las becas una beca de investigación en lupus. Entonces, como sabemos que la investigación siempre cuenta con poca financiación y por eso tarda tanto o quedan un poquito en el olvido, queremos desde FELUPUS conseguir con la venta de los cuentos un dinerito para poder aportar una beca a la investigación, presente en distintos proyectos de investigación abierta en lupus y poder cotejarla y becar aquello que veamos interesante. Y creemos que eso es importante saberlo porque ha sido a raíz de que hemos visto que la gente le está gustando mucho el cuento, que hay interés, que hay venta por él y bueno, pues hemos reconsiderado desde FELUPU hacer una beca para investigación. O sea que el fin y el objetivo del cuento es, por un lado, divulgación social, que la gente entienda qué es el lupus, que empaticen un poco con nuestro día a día y, por otro lado, también conseguir una recaudación económica para poder darle un empujón a algún equipo de investigación en lupus. Y dicho esto, también os indico que es quien tenga el cuento verá que al final que al final hay, perdonad, pero me ha mandado. Yo te estoy invitando, José Luis, a entrar. No sé si es que a ti no te llega. Bueno, al final del cuento hay 2 QR. Un QR te lleva al audiolibro, también para personas que tengan una discapacidad visual. Pueden escucharlo de la voz de Miguel Ángel. Os lo aconsejo, tengáis o no tengáis una discapacidad visual, que aprovechéis ese QR y aprovechéis ese audiocuento porque es precioso la manera de contarlo. Muy buena, doctora Galindo, que la veo por aquí. Muchas gracias por acompañarnos también usted. Y qué más deciros, bueno, deciros que también el segundo QR os va a llevar a una página donde hay actividades, sopa de letras, juegos para niños enfocados a lo que es el argumento del cuento, de lo que se ha hablado de lupus, para que empiecen a casar y asumir conceptos. Entonces, tenéis 2 QR, uno con el audiocuento y otro con la página de actividades para que en el colegio puedan trabajarlo, aparte de contar con una presentación siempre por un representante de la asociación que hable un poco del cuento y de qué es el lupus de una manera adaptada a niños de 6 a 9 años, que serán los adultos de mañana y serán los que creen la empatía social que tanto buscamos los pacientes con lupus. Bueno, pues dicho todo esto, quiero empezar, lo que pasa que me da mucha pena, porque es que no conseguimos que José Luis, que es el ilustrador, el que ha hecho esos dibujos tan bonitos y tan vivos, pueda conectarse. Porque la idea era hacerle una entrevista a los dos, pero es que tenemos la dificultad de que José Luis no se puede conectar, no sabemos por qué. A ver. Yo le invito y me dice que no puede unirse. Y él me pide invitación y cuando le doy a aceptar, se va, no me deja, no sé por qué. Ay, y además sé que José Luis ha hecho hoy un esfuerzo especial porque tenía trabajo y le ha pedido a un compañero que le sustituyera. Hombre, sé que ha hecho el esfuerzo por unirse a nosotros y me da mucha rabia. Ay, que está aquí. Ahora aparece, sí. Ay, buena, José Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Miguel Ángel lo he presentado. José Luis también. Él es el ilustrador de nuestro cuento, el que ha hecho los dibujos, el que le ha metido esos colores y esa viveza. Y ahora ya sí, entonces empiezo directamente porque ya he contado todo
lo que quería, y quería que vosotros contarais a nuestra audiencia que ahora somos 27 personas, pero luego lo colgaremos en YouTube y en Instagram, y la gente siempre está muy interesada también por saber qué hacemos de nuestras actividades, que contarais un poquito, que nos explicarais cómo embarcasteis en este proyecto, cómo fue el embarcaros en este proyecto. Bueno, no sé si empiezo yo. Sí, bueno, sí, empieza tú, José Luis. ¿Cómo sentisteis cuando os llamó Felupo? José Luis, empieza a No ti, te que no te he escucho. oído todavía tu voz. ¿No me Bueno, no oyes? sé, Ay, me parece que tiene... co- ¿me escucháis a mí bien? ¿Sí? Sí, a ti te Sí, oímos bien. Parece ser que es que tú no nos oyes bien a nosotros, pero a ti te oímos bien. Ah, bien. Bueno, pues nada, yo, como sabéis, bueno, como he comentado ya anteriormente, yo pertenezco a la Universidad de Sevilla y entonces, bueno, pues yo doy aquí asignatura de ilustración, tanto en cuarto curso como después en máster, dos asignaturas que están especializadas precisamente en ilustración. Y bueno, pues nada, María, que fue un poco la que dirigió el proyecto, fue la que se puso en contacto conmigo para contarme un poco, bueno, en qué consistía este proyecto. Y la verdad es que me pareció una idea fantástica. Además, digamos, de la misión que tenía en sí misma el proyecto, también un poco, en nuestro caso, los que nos dedicamos al mundo universitario, también el tema de la transferencia, digamos, de conocimiento por parte, digamos, de lo que aquí se puede desarrollar, pues tenemos un cierto compromiso con la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, me pareció una idea estupenda el poder participar y el poder colaborar, ¿no? Y además después ya, bueno, pues fue cuando me presentó a Miguel Ángel y la verdad es que, bueno, pues fue, la verdad es que una idea estupenda porque Miguel Ángel yo conocía de él a través de precisamente mi hijo que había en su colegio, había tenido cuentos de él, bueno, y bueno, no lo conocía personalmente, pero sí conocía de alguna manera, bueno, pues lo que hacía. Entonces, bueno, pues me pareció fantástico el poder participar junto a su persona para desarrollar esta idea, ¿no? José Luis, por tus Y palabras, entonces, es la primera vez que habéis trabajado juntos. sí, bueno, así la primera, y espero que no sea la última. Y la verdad es que ha sido muy buena, muy buena experiencia en todos los sentidos. Creo que ha habido una compenetración estupenda. Yo cuando leí su obra me pareció fantástica, además dejó, como él también tiene experiencia a nivel de lectura, ¿no? Para niños y tal, su experiencia también como profesor, pues la verdad es que cuando nos leyó él mismo en primera persona la historia, pues a mí ya se me iban creando ideas, ¿no? En la cabeza y la verdad es que fue todo muy visual, la idea que tenía proyectada y se me hizo el camino extremadamente sencillo, la verdad. Eh, Hay veces que yo he trabajado en otras ocasiones con temas relacionados con la ilustración también y no es fácil, ¿no? Desarrollar ciertas ideas. Pero en este caso concreto, la verdad es que fue muy sencillo porque el propio texto ya de alguna manera, bueno, pues vislumbraba imágenes, ¿no? Era muy visual. Entonces, bueno, así un poco comenzó, por lo menos por mi parte, así fue como comenzó este periplo. Y por volver un poco al principio, José Luis y Miguel Ángel, cuando Felupo llamó a vuestra puerta y os presentó el proyecto para encargároslo directamente a vosotros, que erais los profesionales, ¿cómo lo sentisteis? claro. Bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando contactasteis conmigo y tal, para mí, bueno, primero era un regalo, después era una responsabilidad y después también era un tema de. Es verdad que yo conocía, había escuchado hablar del lupus, pero había escuchado hablar del lupus desde la distancia. De la abuela de un alumno mío tenía lupus, pero yo no sabía, por ejemplo, todos los síntomas que tenía el lupus, todas las limitaciones, todas las personas que había afectadas. Entonces, bueno, un poco lo mismo que comentaba José Luis. Yo siempre digo que si queremos convertir la sociedad de mañana en algo distinto, tenemos que tener un alumnado que sea agentes de cambio. Entonces, al final, si quiere alumnado, Qué bonita frase para unirla al compromiso social del que hablaba José Luis. Perdona que te interrumpa, Miguel totalmente, Ángel, pero sí, me parece una frase muy bonita para remarcar. sí. Entonces, al final es eso, al final tienes que intentar
que tu alumnado tenga unos valores, que tengas que transmitir unos valores y que al final este cuento trata, en este caso, sobre el lupus, pero como tú indicabas un poco antes, yo creo que es como un homenaje a todas esas enfermedades invisibles, porque somos mucho más tolerantes con una enfermedad visible y ponemos siempre en tela de juicio lo invisible. Entonces, ese estar siempre bajo la sospecha en muchos casos y esa incomprensión, creo que ni es justa ni debe de ser la norma, sino que debería de ser algo muy excepcional y que se diera en muy pocos casos. Entonces, un poco, como decía José Luis, yo creo que cada persona que escribe a lo mejor tiene una forma de escribir. Mi forma de escribir es ver la historia. Entonces, a lo mejor por eso es tan visual, porque yo lo tengo que ver, esa historia. Entonces, cuando contactaron conmigo y me comentaron que era algo, además, como tú has comentado, algo solidario, algo para concienciar, dije que por supuesto que sí, porque es lo que he comentado antes, para mí siempre es un regalo, el mejor paraguas del mundo más que una colaboración. Y para ti, José Luis, Bueno, yo coincido mucho con sus palabras. ¿conocías el lupus tú también, José Luis? Bueno, la verdad es que no en profundidad, yo lo conocía a un nivel muy superficial. Quizá incluso lo que voy a decir puede sonar un poco porque realmente mi conocimiento fue a través de una serie de televisión, es decir, que fue la de House, que yo creo que es un poco la que a todos a todos los que no estamos un poco, bueno, quizá vinculados, ¿no? Con la enfermedad. Y la verdad es que ya desde ese momento a mí fue una enfermedad que me pareció pues, muy curiosa, ¿no? Porque siempre aparecía en esta serie, ¿no? Como un elemento, bueno, pues detonante, ¿no? Y que siempre era realmente al final el causante de muchos de los problemas, ¿no? Entonces, la verdad es que me pareció estupendo poder conocer más. Yo la verdad es que después a través de María y bueno, del proyecto y de participar un poco con vosotros, ¿no? Pues la verdad es que he aprendido mucho más de esta enfermedad y creo que eso, que esa invisibilidad creo que es bueno este tipo de iniciativas, ¿no? Que promovéis, ¿no? Especialmente como habéis hecho con el tema infantil, es decir, que sea desde pequeño ya, que es donde yo creo que hay que empezar un poco a concienciar. Y en ese sentido, la verdad es que para mí también fue un regalo, como ha dicho Miguel Ángel. Es decir, que todo lo que de una parte, digamos, podamos un poco aportar en ese sentido, creo que es nuestro deber incluso. O sea, no es ya una cuestión de, sino que creo que es un deber realmente, ¿no? Y más y menos los que nos dedicamos un poco también al tema de la enseñanza, que de alguna manera, bueno, al fin y al cabo, esto es una cuestión también educativa, ¿no? Lo que se está planteando. Miguel Ángel, ¿qué historia narra este cuento? ¿Qué historia narra el mejor paraguas del mundo? Bueno, el mejor paraguas del mundo también se ha hablado un poco antes, cuando a mí se propone el proyecto, se propone la idea. Yo tenía claro que tenía que ser una historia de y para alumnado infantil. Entonces, claro, teniendo en cuenta esas características, no se podía pretender hacer aquí una prescripción de qué es el lupus, ni explicar todos los síntomas detalladamente, porque entonces esa historia no tendría un hilo conductor y el alumnado ni le parecería atractiva y se perdería. Entonces, al final, lo que yo quise hacer es un día a día, de un día cualquiera del alumnado, de un día de excursión, y qué pasa, vamos a ponernos en la piel y vamos a tener la mirada de este niño o esta niña que tiene lupus, qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, qué inseguridades puede llegar a tener, qué es lo que quiere manifestar, qué quiere decir ese me acompaña la mariposa bajo mi mirada hoy o no me acompaña, y ese me invade el sueño. Entonces, a mí me gusta que el lector se ponga en esa situación, en esa mirada, que llegue a comprender y al final esa metáfora de lo que estábamos hablando, de esa concienciación social, de ese movimiento social y ese paraguas social al final, de que bueno, de que somos un grupo y que al final tenemos que ir en ese grupo y que la diversidad siempre tiene que ser algo a sumar y no que sea algo a restar, sino que cada persona somos distintas y en este caso Ariel pues tiene este tipo, tiene lupus, igual que otro alumnado aparece en silla de ruedas, igual que otro alumnado es rubio y otro es moreno, y ya está, y es diversidad. Veo por aquí comentarios de personas que ya tienen el cuento y sienten lo mismo que nosotros, les ha parecido maravilloso y muy emotivo. Sigo contigo, Miguel Ángel, como profesor de educación infantil, que sabe mejor que nadie cómo tratar a los niños,
¿cómo podemos explicarle a los niños en qué consiste la enfermedad del lupus? Claro, yo siempre que me preguntan un poco de cómo explicar tanto el lupus como otras enfermedades, como hablábamos, un poco invisibles, yo creo que las cosas tienen un nombre y que hay que llamarlas por su nombre. Y Ariel en este caso tiene lupus. No está malito, no tiene una cosita, no tiene problemita, tiene lupus. Entonces yo creo que si empezamos a hablar desde que somos pequeños y pequeñas de esto, igual que si decimos que la piel tiene distintos colores y no existe el color carne, en ese sentido, pues entonces empezamos a concienciar y empezamos a normalizar visibilizando. Y yo creo que lo que hay que hacer es eso, visibilizar, normalizar y trabajar en este sentido. Ariel tiene lupus, tiene unas necesidades concretas en determinados momentos, igual que otro alumnado tiene otras necesidades. Y yo creo que eso que es normalizando, visibilizando, concienciando y trabajando también con alumnado y con familias de alumnado. Porque en muchos casos también eh, hay una raya muy sutil entre la aceptación y lo que es la paternalidad de pobrecito, no le digas, no, si no es pobrecito o pobrecita. Él no está malito o malita en ese sentido de que tú tengas que estar sobreprotegiendo. Lo que hay es que visibilizarlo, aceptarlo y simplemente eso, ponerle a cada cosa su nombre. Y llamarlo por su nombre. Estoy Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es algo que además nos ha enseñado tú y te lo tenemos que agradecer y es algo que estamos ya metiendo en todos nuestros proyectos. Te quería preguntar también, ¿en qué te inspiraste para crear esta historia? realmente, cuando a mí me comentasteis el proyecto, la idea de que también era un tema de sensibilización, de llevarlo a los centros, con el alumnado, yo pienso que tiene que ser algo que sea cercano al alumnado, que tiene, por eso se transcurre en el cole, en un día de cole, algo que sea motivante, por eso también metemos el día de los animales, los distintos tipos de animales, y algo que sea muy muy del día a día de estos niños y de estas niñas. Entonces, se podría haber hecho, yo quería algo que fuera también realista, no quería algo que fuera de algo de magia o de algo de que no fuera, sino que fuera algo cercano que sea mucho más fácil de identificar con un compañero, con una compañera, que lo pueden tener, que quizás no lo tengan, pero que lo pueden tener con lupus o con otro tipo de enfermedad. Entonces, al final lo que me inspiré fue en eso. Después, yo, por ejemplo, a José Luis, como le he dicho antes, nunca habíamos trabajado, pero desde el principio congeniamos muy bien. Y, y yo lo único que le dije a José Luis, quiero que Ariel pueda ser un niño o una niña, porque es verdad que ya hemos visto que que hay 9 chicas por cada chico aproximadamente, pero que hay chicos y hay chicas. Entonces Sí, yo no, además quería, los hombres con lupus reivindican también su lugar y su sitio, porque claro, siempre es mujeres, y claro, también ellos reivindican. Cuando hablamos nosotros de tratamiento, sintomatología y demás, hablamos en general porque realmente es igual tanto para mujer como para hombre. Pero claro, claro, ellos también quieren sentirse identificados. Por eso cuando nos planteaste la idea de que fuera algo andrógino, que no fuera ni chico ni chica ni determinado, sino que cada persona que lo leyera se identificara, nos pareció una idea fantástica. Por eso siempre hablo de esta sensibilidad y lo sutil que es el cuento, porque es que es muy educativo, es muy a todos los niveles, es que nos está educando hasta nosotros, que somos sí, ya personas que empezamos a tener una edad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tenemos nada, sí, a la doctora Galindo que nos apuntaba que ya no es solo en el cole, sino también el entorno del cole, igual que el entorno del paciente. Cuando alguien tiene lupus, el paciente es uno, pero su entorno también lo tiene que vivir con él. Y es algo importante. Ahora al final, si nos da tiempo, me gustaría que pasara, darle paso también a ella y que comentara con vosotros. José Luis, ¿en qué te inspiraste para la realización de las ilustraciones, de los dibujos del cuento? Bueno, en principio yo cuando recibí el texto, porque primero, como dije anteriormente, Miguel Ángel nos lo leyó y nos cautivó básicamente un poco. Después ya me llegó lo que es el texto en sí, de lo que él había leído. Y para mí, como digo, la ventaja que tiene a nivel narrativo, porque evidentemente los que ilustran, las personas que ilustran necesitan mucho contexto narrativo, es decir, qué van ocurriendo, cómo van sucediendo las cosas, ¿no?
y cómo van cambiando de alguna manera para mantener al lector de alguna manera activo, ¿no? Y inmiscuido dentro de lo que es la historia. Entonces ahí es donde de alguna manera el texto era perfecto, porque el texto narraba un día, pero un día que se sale del colegio. Es decir, un día en el cual van cambiando los escenarios, van cambiando, digamos, bueno, pues diferentes lugares y eso al final hace que te permita mucha mayor libertad. Sobre todo para no reiterar, sobre todo un cuento que además es algo pequeño, para no reiterar continuamente imágenes, ¿no? Imágenes que puedan ser muy parecidas. Cuando uno, por ejemplo, yo qué sé, si hubiera ocurrido todo en el colegio, pues a lo mejor está todo el tiempo en la clase, pues nada más que son personajes que van hablando entre sí, pero está todo en la clase, siempre son el mismo escenario. Y eso al final hace que de alguna manera sea mucho más pesado y mucho más cansino, ¿no? Es decir, el ver continuamente la misma circunstancia. Y aquí ya para colmo estaban los animales. Entonces, yo creo que al final la historia estaba muy bien hilada. Yo sinceramente el mérito se lo doy todo a Miguel Ángel, porque realmente estaba muy bien hilada la historia del principio al final, ya que de algún modo es sutil, creo que está muy bien preparado para el niño, para que el niño de alguna manera se acerque e intente indagar un poco, investigar esto realmente que le ha pasado, en este caso a Ariel. Y después también lo bueno que tiene es que, bueno, lo que es el discurso va evolucionando también contando otras cosas que no solamente el lupus, ¿no? Es decir, esta cuestión un poco de la amistad, del arroparnos unos a otros. Entonces, hay muchos elementos que están todos muy bien vinculados. Y después también esta cuestión de la diversidad, que para Miguel Ángel, bueno, ya cuando hablé con él y tal, era importante y me contó esto que acaba de decir él, de que el personaje fuera una mezcla, digamos, una mezcla, no una mezcla en sí, sino que realmente no fuera ni masculino ni femenino, sino que no tuvieran los atributos como muy definidos, precisamente un poco para mostrar un poco esa realidad, bueno, que la que vivimos, ¿no? Y me pareció estupendo. Entonces, no fue fácil al principio, es decir, estuve haciendo algunos bocetos, al principio Ariel era más, o sea, yo lo entendí más como una niña al principio, pero cuando esto me pareció bien y empecé a hacer un personaje que incluso además, incluso la propia vestimenta fuera también distinta en el sentido entre comillas, ¿no? Distinta en el sentido de que no fuera convencional, que no fuera, que tuviera unos atributos típicos, ¿no? Incluso su cuarto, cuando aparece al principio, también es un cuarto que puede ser masculino y femenino, es decir, que tenga un poco todas esas cuestiones que permitan también un poco visibilizar y que pueda llegar a cualquier niño y se pueda sentir identificado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que así es como se fue desarrollando. Fui pasando, digamos, de uno a otro, pero la verdad es que lo tuve muy claro casi desde el principio. Me costó a lo mejor más al inicio identificar a los tres personajes, darle digamos, una imagen definitiva. Le enseñé algunos bocetos a Miguel Ángel y tal, hasta que más o menos estuvimos todos de acuerdo. La verdad es que no hubo mucho trabajo al final de cambios, ¿no? Sino que realmente se llegó con cierta facilidad. Y la verdad es que ha sido un proyecto que, pese a que ha durado y que ha tenido problemáticas, pero más de otro carácter, no más logística y tal, pero en lo que es realmente la idea, el desarrollo de la idea por parte de Miguel Ángel y por mi parte, lo que es la parte de imagen, de cómo está configurada la imagen, así, ha ido como la seda. Yo por eso me gustaría repetir con Miguel Ángel, porque la verdad es que hemos hecho un buen tándem en este sentido y creo que esto no siempre se encuentra. A mí también es decir, que hay que decir que siempre esto no sale así. Y para colmo, bueno, pues también María, en este caso, que nos fue acompañando en todo el proceso, pues también ha sido una persona que ha servido de mucha ayuda, ¿no? Es decir, ha estado siempre un poco informándonos también. Cuando he tenido dudas, ¿no? De, bueno, pues eso de sintomatologías del lupus, que yo no sabía muy bien cómo representarla o no sabía, ella me explicaba y ella... Entonces, bueno, todo eso al final ha ido un poco, bueno, decantando un poco la historia bueno, y ha quedado como habéis visto. Yo quisiera aprovechar este directo para agradeceros vuestra labor totalmente altruista, vuestro tiempo y, bueno, pues vuestra parcela de vuestra vida familiar, social que habéis tenido que prescindir para poder realizar este cuento. Lo queremos agradecer de verdad de todo corazón. No sabemos ya cómo hacerlo porque estamos muy ilusionados. Eso que tú dices de que la mayor importancia es del texto, yo creo que eso a 50-50 os habéis congeniado muy bien también y se nota en el resultado final. Es un cuento precioso. Yo animo a todo el mundo a que lo compre porque es precioso en sensibilizar, divulgar lo que es el lupus, sobre todo para que lo entiendan los niños. Y luego también, por otro lado, porque
se habla de valores, como hablaba ya tanto Miguel Ángel como tú. Hablamos de niños de distintos color de piel, con silla de ruedas. Es una inclusión total donde todos están divertidos, donde todos están en compañerismo, hacen una salida a un parque con animales. El cuento tiene de todo, no les falta de nada. Y al final del cuento hay una explicación adaptada a niños, muy bonita, que hizo la doctora Alina Botiú, reumatóloga pediátrica, y que Miguel Ángel le dio una pincelada para que los niños entendieran que el sol era nuestra kriptonita, en fin, para hacerlo entendible, y queda muy bonito también con las palabras LUPUS de lupus, y ha quedado algo precioso. Sabemos que es para difundir en colegios, para hacer presentaciones de lo que es el lupus y de este cuento. Y bueno, pues es que solo no sabemos cómo agradeceros, la verdad, porque cada vez que estamos con vosotros nos sentimos con una deuda tan grande, porque sinceramente desde Felupus, cuando empezamos este proyecto allá por aquel entonces, que Kilómetros por el Lupus, Pep Vega nos apoyó al principio haciendo en mitad de la pandemia una maratón a través de Instagram, y con mi grano de arena para sacar recaudación conseguimos casi 3.000 euros para poder empezar el proyecto, pero cuando fuimos a la editorial vimos que hacía falta mucho más, que había que buscar mucha más ayuda, y tenemos mucho que agradecer a todos los componentes que han ido haciendo posible que este proyecto saliera adelante, pero especialmente a vosotros, que habéis entregado ahí vuestra, bueno, pues la mejor belborrea, la mejor literatura que ha podido Miguel Ángel, y la mejor ilustración que has podido tú. Así que agradeceros enormemente. Quería preguntaros, ¿cómo visteis vosotros de Felupus? Cuando vosotros os presentó Felupus con este proyecto, ¿cómo veíais a Felupus? Unas personas chaladas con ilusiones, pero ¿cómo visteis la federación? Bueno, yo por mi parte, la que me adentró un poco en saber cómo erais, realmente fue María, que ha sido un poco la interlocutora, ¿no? Entonces, eh, pero pronto, después sobre todo hemos tenido la suerte, bueno, de acompañaros, ¿no? En Madrid para la presentación, ¿no? De este trabajo. Y la verdad es que allí, yo personalmente es donde me he dado cuenta, digamos, de la dimensión de Felupus. Me refiero ya no solamente como asociación, o sea, es decir, como colectivo, sino sobre todo como familia, ¿no? Yo vi mucha camaradería, ¿no? Realmente digamos, en los momentos que estuvimos conviviendo con vosotros, ¿no? Y la verdad es que me parecieron todos personas, bueno, con nosotros, personalmente conmigo, y bueno, y con Miguel Ángel igual, se han comportado de manera extraordinaria. La verdad es que nosotros también, yo por mi parte, nada más que el agradecimiento, creo que en este sentido podéis estar muy orgullosos de vuestra organización, vamos, creo que yo, hombre, tampoco es que yo conozca demasiadas, pero las que conozco, no tienen, muchas de ellas son demasiado oficiales, ¿no? Demasiado tienen ese talante. Usted tenéis un poco más esa cuestión más de familia, ¿no? Más de conoceros, quizás a mí, porque muchos de vosotros, prácticamente todos, tenéis de alguna manera, bien sea personal o familiar, tenéis ese vínculo con la enfermedad, y de alguna manera pues también os hace pues apoyaros unos a otros y tener un poco, y eso es maravilloso. Realmente la verdad que de mi perspectiva por lo menos ha sido, bueno, una sorpresa muy grata, muy grata. Sí, bueno, yo en la misma línea que José Luis, yo la verdad que las veces que hemos tenido los encuentros, cuando comenzamos a tener el proyecto, que habíais personas de Felupu, yo creo que es eso, que al final es lo que se respiraba es la implicación, lo que comenta un poco José Luis, el tema de esa familia, de esa hermandad, que yo creo que en muchos casos a lo mejor haberos sentido más una federación a lo mejor de una enfermedad, entre comillas, minoritaria, en el que al final nos conocéis todas las personas. Y con respecto a nosotros es lo mismo que ha hecho José Luis, el tema de hospitalidad desde el principio, agradecimiento en todos esos aspectos. Y claro, yo también querría eso, agradecer un poco, como tú has comentado, a nosotros, a las personas que estaban ahí, o sea, a Pepi, a Maya, a Pilar, a María, que era la persona que, como dice José Luis, era el hilo conductor, la que organizaba
en eso, por supuesto a ti en eso. Y tú dices que eso, que nos tenéis que agradecer. Yo creo que tanto José Luis como yo, eso es lo que decimos. Nosotros también estamos muy agradecidos porque al final, en muchas ocasiones, intentas ayudar de muchas formas y no sabes a lo mejor cómo, no tienes tantas oportunidades. Entonces yo creo que es un regalo el que te den también una oportunidad en ese sentido y creo que, bueno, que al final es algo que se debe de hacer, que tenemos que hacer y que tenemos que intentar que la sociedad se mentalice de todos estos aspectos. Y lo último, vamos, con respecto a lo que tú has comentado y comentaba José Luis, que dice que era el texto. Yo creo que este texto con otras imágenes no tiene nada que ver y estas imágenes con otro texto seguramente tampoco. Entonces creo que al final es el conjunto y, por ejemplo, tú cuando ves a todo el mundo, vamos, hasta ahora cuando tú vas, la portada les encanta, el color, la expresión de Ariel. Creo que está muy bien determinado estos personajes para la edad a la que está destinada. Por ejemplo, el cuento que yo tenía antes, que era para edades más pequeñas, son un dibujo un poco más infantil en ese sentido. Entonces, es verdad que eso, que yo creo que las ilustraciones son todo un acierto y que son el 50% o más en ese sentido. Nos pregunta la doctora Galindo, nos pregunta que dónde podemos comprar el libro. El libro se puede comprar en cualquier librería, centro comercial, es pedir el mejor paraguas del mundo, es el título. De todas maneras, cuando acabe este post, lo colgaremos en Instagram y pondremos todos los puntos de venta, porque están las asociaciones nacionales, las 21 asociaciones de Felupus, también disponen de ejemplares para poder venderlos y para poder llevarlos a los colegios y bibliotecas. Y la editorial que ha hecho el cuento, también tiene su página web directamente para poder comprarlo. Y como digo, ahora pondremos en el post para que sepáis todos los puntos de venta, sepáis el número, el ISBN, para que podáis pedirlo en cualquier librería, lo pedís y creo que tarda 2 o 3 días en llegar y lo tenéis. Y iba a incluir a la doctora Galindo en la conversación porque seguro que tiene alguna pregunta que haceros, a ver si fuera viable. Doctora, si está usted con él, ahí está. Bienvenida, doctora Galindo, doctora María Galindo, que es del Hospital 12 de Octubre de Madrid, de reumatología, y al verla aquí me ha emocionado mucho. Digo, vamos a dejarla pasar, que seguro que tiene alguna preguntilla que hacer y le haremos llegar el libro, desde luego. Nada, que muchísimas gracias por la iniciativa, me parece que es fantástica y quería el libro para mi hija precisamente porque en el cole hacen muchas, bueno, revisiones de libros y hacen sus, bueno, pues sus pensamientos, lo que les genera el libro y bueno, ella me oye hablar de lupus todos los días y me parece una oportunidad mucho mejor que lo que yo le pueda contar si se lo lee en un libro adaptado para ellos, ¿no? Pues Y como yo está creo Amelia, la Asociación de Madrid por ahí, se lo apunta para que... sabiendo que lo puedo comprar, lo compraré, o sea que no hay problema. Sí, pero te quiero decir, como lo que queremos hacer también es una difusión en colegio y biblioteca, entonces aprovechar, llevar el cuento al colegio, obsequiar con él, pero dar una presentación de lo que es un poco el cuento y lo que es el lupus así a grandes rasgos y a un lenguaje para niños. Vale, muchísimas gracias. Y muchas gracias a los artistas. Gracias. Ya verá, doctora, cuando lo tenga, qué gran texto y qué grandes ilustraciones el cuento. La verdad es que en la Asociación de Jaén hubo un cuento previo ya para niños, hablando de lupus también, y dijimos, bueno, ya ha salido un cuento que está muy bien, y dijimos, vamos a ver el nuestro, pero la verdad es que cuando nos lo presentaron, tanto Miguel Ángel como José Luis, se nos abrió el corazón y dijimos, esto es maravilloso, porque es lo que llevo repitiendo todo el rato, es que no solo se habla de lupus o de enfermedades invisibles para que los niños entiendan que tienen que ser más empáticos y tener más compañerismo y ayudar, sino es que es, bueno, es que nosotros no podemos decir otra cosa porque nos han tocado muchísimo el corazón claro. Y nos parece algo precioso. Pues nada, uy. Se vuelve loca la cámara. Sí. Pues
Muchas gracias, doctora, por acompañarnos también. Nada, muchas gracias a vosotros. No, vamos, me ha entrado el mensaje de Instagram, digo, ay, me voy a conectar, a ver de qué van a hablar. No sabía de qué era, pero me alegro muchísimo de haberme conectado, la verdad. Pues muchísimas gracias. Le haremos llegar el cuento, doctora. De acuerdo. Bueno, pues buena tarde a todos y enhorabuena una vez más y gracias por la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ya ha notado Amelia que tiene que apuntar el colegio también. Vale, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Es que esto es un trabajo también arduo ahora, Miguel Ángel, José Luis. Ahora todas las asociaciones contactan con colegios para explicarles que hay un cuento, que está lleno de valores para los niños y que se puede hacer una presentación. No es solo se quedará al colegio con el cuento para que lo tengan en su biblioteca y lo puedan leer todos los alumnos del colegio, sino también hacer una pequeña presentación explicando un poquito toda la dinámica del cuento. Pues yo sé que estáis trabajando con ello, con María, para sacar el material para las asociaciones y que hagan juegos, que es lo que hemos hablado antes, una sopa de letras o algo con conceptos sobre el lupus y explicarle pues de una manera rápida y sutil, igual que el cuento, qué es el lupus y en qué afecta a la vida de los niños para que empaticen con sus compañeros y también a la vez, si tienen un familiar, puedan llegar a entenderlo. Yo en mi caso siempre hablo desde mi perspectiva, que yo tengo un hijo y ayuda mucho el cuento a entender esos momentos de sueño, como lo llama Miguel Ángel, me pareció precioso, esos momentos de cansancio que se tienen en el lupus, la preocupación de tener la mariposa, la exposición solar. La verdad es que hemos tocado muchos temas que para los niños es algo básico y que cuesta mucho trabajo entender, ver a su madre o a su padre tumbado y no poder jugar con él una tarde, otra tarde, en fin. Es bonito la manera que se ha explicado y yo, los niños que tengo cerca, a los que le he hecho llegar y lectura, he visto que el cuento les atrae, les emociona y es algo también un plus añadido. Y ahí, claro, tenéis mucho que ver vosotros, tanto el texto como la ilustración. El niño se queda enganchado y al final se lee el cuento hasta el final, o sea, tiene un interés también. Sí, me alegro, vamos, porque eso era el objetivo realmente y luego eso, el que llegue a los centros y al final con una presentación de que se vaya llegando a la mayor población posible, porque al final cuando tú estás tu hijo o tu hija está en el cole, llega a casa y dice, he escuchado esto, he visto esto y se va trasladando también a esa comunidad educativa, que en muchos casos también tiene un gran desconocimiento. Yo creo que el lupus es una de las enfermedades que socialmente es más desconocida en ese sentido. Yo creo que es una enfermedad que te informa si te toca y si no, al final vuelve a ser la desconocida. Entonces creo que es importante eso, que a lo mejor en vez de ser de fuera adentro, sea la escuela la que vaya llevando a esa comunidad educativa también ese conocimiento. Sí, porque sin ir más lejos, el encuentro de este año en el que tú has podido estar, Miguel Ángel, y comprobarás lo que allí se vive, lo emocionante que es estar con niños y adolescentes y jóvenes con lupus que comparten su emoción y su experiencia. Sí ha salido que algún profesor de la comunidad educativa no ha entendido bien lo que era la enfermedad y le ha dicho al niño déjate ya de cuento o venga para adelante. Y eso ya viniendo de un profesor sí es algo que duele mucho más y creemos que también va a cumplir esa parte. Gracias Sí. por sacarlo porque sí es verdad. Sí, creo que eso, que necesita formación toda la comunidad educativa, alumnado, familia, profesorado, todo el mundo necesita formación y necesita conocimiento y al final eso no es una enfermedad que tenga unos síntomas que yo me quiera inventar, ni es una enfermedad que tenga unos síntomas. Lo único que pasa es que son enfermedades, el lupus, la fibromialgia, etcétera, son enfermedades que no tienen unos signos evidentes, porque claro, si tú, por ejemplo, eres síndrome de Down y tienes unos rasgos, tienes tal, no se te cuestiona nada. Pero si tienes una enfermedad invisible, se cuestiona todo. Claro, ese Entonces, problema de la enfermedad de invisibles, sí. mm, Bueno, ¿queréis contarnos algo más que yo no haya preguntado? Yo no soy periodista, perdonadme. Soy simplemente una persona con lupus que intenta hacer lo posible. Si queréis vosotros comentarme algo más. Bueno, yo a colación un poco de lo que ha comentado Miguel Ángel, yo pienso que realmente el libro, independientemente, digamos, de cómo pueda funcionar, yo creo que lo que sí creo que
es una buena herramienta de inicio, digamos, ¿no? Es decir, esto de que la comunidad educativa pueda un poco vincularse, ¿no? Y utilizar esto como herramienta de inicio, ¿no? De introducción. Y para que después se trabaje en las clases, ¿no? Y se vaya dándole mucha más visibilidad a estas cuestiones, yo creo que puede ser lo más interesante. Es decir, que el libro, que no se acabe todo en el libro, un cuento que, bueno, que al fin y al cabo se puede, ya está, se cuelga en la estantería y se ve cuando uno guste, ¿no? Pero más que eso, que se realmente sirva un poco como herramienta, ¿no? Herramienta de inicio, de introducción, y que a partir de ahí, digamos, los niños se puedan cuestionar cosas y puedan preguntar y se les pueda asesorar un poco ya a nivel formativo, ¿no? Y yo creo que esa idea creo que es interesante desde mi punto de vista. Y sumar que, como he dicho al principio, se le ha añadido un valor más, aparte del educativo y divulgativo, le hemos añadido uno más, que es con la recaudación que se saque, poder hacer una beca de investigación en lupus, que es tan necesaria. Entonces, creo que se va cerrando el círculo, no del todo, nunca, siempre queda abierto, siempre hay que estar abiertos a aprender y a seguir sumando, pero creemos que el círculo ha ido muy bien encauzado y al final, fíjate, conseguimos hasta para como objetivo poder hacer una beca de investigación. Genial. Perfecto. Tenemos muchas personas que han dicho que es muy bonito, que es muy emotivo, que ya lo tienen, los que no lo tienen para ver cómo se puede comprar, que ya he indicado que ahora en el post lo escribimos, y preguntas como tal no hay, porque yo creo que nos hemos explicado muy bien, sobre todo vosotros, y nada más, agradeceros infinitamente vuestro tiempo, sobre todo, que sabemos lo que es quitar tiempo de cada uno de sus vidas. Tanto por estos 3 años o 2 años de transcurso que llevamos en contacto y llamando, y venga el texto, las ilustraciones, vamos José Luis, que te apretamos, a ver si podemos llegar para mayo, para tenerlo. Aparte de eso, de verdad, un placer haberos conocido y haberos tenido, por lo menos en este equipo emocional que formamos, y tener 2 profesionales como vosotros. Mil gracias, mil gracias. Gracias. Nada, gracias a ustedes. Y un besito a todos los que nos veis. Espero que os haya gustado este directo, que hayáis conocido tanto a Miguel Ángel como a José Luis, las más mater de este cuento. Como ya han mencionado, ha estado Pepi, Pilar, María, Amaya, nuestra psicóloga de Con Emoción. Hemos tenido un gran equipo, pero los artífices finales y quien han sabido trasladar todo lo que nosotros hacíamos de Lluvia de Ideas han sido Miguel Ángel y José Luis. Queríamos presentároslo y que los conocierais y supierais un poco de ellos. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Te vemos por Aprendo y Jugando y El secreto de las tortugas. Te podemos seguir por ahí. Y a ti, José Luis, nos veremos en breve en alguna presentación o en algún proyecto que abras. Ahí cuenta con nosotros para todo lo que necesitéis también. Muchas gracias, igualmente. Nada, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por estar ahí. No.